En este módulo vamos a hablar sobre qué hacer en situaciones en las que hayan muchas diferencias en la deliberación. Para esto tenemos cuatro recomendaciones principales. La primera es ir cronológicamente. En muchas situaciones, las personas juezas principales intentan hacer la matemática desde un inicio para poder diferenciar cuáles son las comparativas que hay acuerdos y cuáles son las que no hayan acuerdos. En algunas situaciones va a ser fácil cuando son solamente uno o dos, pero cuando hay múltiples diferencias y son múltiples personas en el panel, se complica más el asunto. Para ello, es mucho más fácil ir de forma cronológica, empezando con Cámara Alta de Gobierno, contra Cámara de Oposición, etcétera, e ir viendo en ese orden cuáles son los problemas que algunas personas del panel tienen, poder resolverlos en esas instancias, porque nos permite optimizar más el tiempo y no utilizar segundos, incluso minutos, para intentar ver en dónde hay desacuerdos y en dónde no hay. Si uno va de forma cronológica, uno va a saber desde ese punto o desde ese instante quiénes son los que tenemos un problema y no dónde tenemos el problema como tal. Entonces, eso nos ayuda a optimizar más el tiempo. Segunda recomendación es no gastarse mucho tiempo en resolver comparativas que tienen acuerdo. Es necesario que las 6 comparativas se discutan, pero no significa que el equipo más obvio a ganar contra el equipo más obvio a perder requieran 5 minutos de liberación o el mismo tiempo de liberación que el resto de equipos. Si la comparativa queda muy clara, la persona jueza principal y el panel de jueces deben de ser lo suficientemente estratégicos en intentar optimizar ese tiempo y que esa comparativa no tome tanto tiempo, ya que es muy obvia. Probablemente una sola persona pueda intervenir y dar su explicación y ya. La tercera recomendación es, y no es tanto una recomendación, sino solamente una aclaración, es normal y es aceptable que una persona dé una comparativa total y que no todas las personas participen en todas las comparativas. Con tal que las personas del panel sean, digamos, involucradas en la deliberación, aún así sea en diferentes comparativas, la persona jueza principal cumple con su labor en intentar integrarlas. Pero por cuestión de tiempo, si hay un panel de 5 personas, es muy poco efectivo en ciertas situaciones que las 5 personas hablen de una sola comparativa, especialmente en comparativas en las que son muy obvias, probablemente no requieren la intervención de todas las personas para poder resolverla y solamente de 2 a 3 personas. Esto es importante porque eso implica entonces que las personas que no hablan de una comparativa pues puedan ser priorizadas para otra comparativa para que haya equidad en términos de tiempo, pero también eficiencia a la hora de distribuirlos y saber en dónde intervenir y en dónde no intervenir. El cuarto punto es intentar enfocarse en puntos céntricos. Por ejemplo, si hablamos de la comparativa contra alta de gobierno y baja de gobierno, si sabemos que hay muchas diferencias en ese clash en particular, probablemente sea importante ponernos a pensar, ¿será que todo el mundo está comprando o no está comprando a baja de gobierno o hay muchas diferencias porque no sabemos si tiene una extensión lo suficientemente novedosa o es solamente derivativa? Probablemente sea importante aclarar eso desde un inicio para intentar hacer que el resto de comparativas sea mucho más claro y no gastar tanto tiempo. O, por ejemplo, si tenemos alguna comparativa entre alta de gobierno y alta de oposición, y hay muchas diferencias porque unas personas le dan el win a alta de gobierno y otras a alta de oposición, probablemente sea importante dejar claro desde un inicio cuáles son los puntos de choque más importantes en los que nos queremos especificar y limitar la discusión a esos aspectos para que no hayan diferentes, digamos, explicaciones que entren a la discusión y no lleguen a chocar. Eso va a alargar mucho la deliberación, puesto que son mucho más material a los que las personas tienen que hacerle engagement y probablemente no sea el material más importante. Entonces, sería positivo si es un inicio la persona jueza principal, viendo que hay comparativas con mucho desacuerdo, probablemente sea positivo intentar dejar desde un inicio claro cuál es el punto de choque o cuáles son los puntos de choque que creemos más importantes y centrar la discusión en ese aspecto para intentar limitar más la conversación y agilizar más la deliberación.